bienvenidos al encuentro de hoy, que es nuestro tercer encuentro en esta asignatura. Ya como hemos comentado en las reuniones previas, teníamos algún acercamiento a lo que es el proceso de recolección de datos. Inicialmente conversábamos en nuestro encuentro número 1 sobre las posibilidades de transformar esos instrumentos que generalmente abordamos y construimos en unos instrumentos un poco más amplios, más densos, más ricos en cuanto a la posibilidad de captar información. Luego, en el segundo encuentro, estuvimos conversando sobre el enfoque cualitativo y todo lo que implica recolectar esa cantidad de datos dentro de unos acercamientos más íntimos, más cercanos con los actores que eran precisamente aquellos que definían la construcción social del conocimiento. Y en el día de hoy, pues tendremos la oportunidad de conversar un poco sobre lo que es el acercamiento desde la ciencia de datos. Es decir, vamos a tener la posibilidad de reconocer en la ciencia de datos una herramienta fabulosa para captar todas esas informaciones masivas, voluminosas, que se dan en ciertos contextos actuales. También en las ciencias sociales, por supuesto. Y entonces, después de eso, pasaríamos a ubicar las relaciones entre lo que ya previamente habíamos discutido y estos nuevos acercamientos con otras miradas un poco más amplias, que son las que nos ofrece precisamente la ciencia de datos. Justamente con respecto a esta disciplina emergente, pues se pueden tocar algunos elementos esenciales muy clásicos y fundamentales en toda ciencia, que son las bases ontológicas, las bases teóricas, las bases metodológicas como tal. Y vamos a entender en esta ciencia de datos cómo el científico de datos pasa a ser el protagonista y el eje vertical de este proceso investigativo. Debemos entonces reconocer algunos aspectos, por ejemplo, en lo que corresponde a las definiciones. Hay un autor que lo coloqué como esencial para su revisión, que es Moreno, y él nos indica precisamente que esta ciencia de datos es una disciplina emergente, pero que su intención en todo caso es buscar la manera más factible, ¿sí?, más adecuada, más apropiada para buscar el valor oculto e intangible de los datos. Se supone que en una gran masa deben existir ciertas aristas interesantes respecto a un fenómeno, pero es el científico de datos, a partir de los conocimientos propios de la ciencia de datos, el que se encarga de buscar y codificar ese valor oculto. Alguien podría decir inclusive que el término no debería ser codificar, sino descodificar, pero Moreno insiste en que la codificación hace referencia a la posibilidad de trasladar lo que está oculto a informaciones tangibles, visibles, entendibles en todo caso, a partir del reconocimiento de patrones. Por eso él utiliza precisamente este término. También nos hace referencia al conjunto de conocimientos con los cuales debemos contar si pretendemos abordar la ciencia de datos como una disciplina de apoyo de nuestras investigaciones. Pues se supone que debemos tener no solamente conocimiento del área informática, del área estadística y matemática, sino también un cúmulo de experiencias en cuanto al análisis y la interpretación que se suma también a otras técnicas propias del orden informático para poder hacer tres vertientes particulares de intervención. Por una parte, el procesamiento, por la otra parte, el análisis y, en tercer lugar, la visualización. Entonces, son los tres elementos esenciales que definen la actividad de la ciencia de datos: procesar, analizar y visualizar. Se supone que el científico de datos como tal debe ser una persona con una robusta formación en estos aspectos que hemos señalado. Si queremos conversar sobre las razones por las cuales se puede abordar una gran masa de datos, Moreno indica lo siguiente. Realmente esta masificación como tal permite ser procesada gracias a la gran cantidad de herramientas informáticas con las cuales contamos y que precisamente pues, nos dan esos recursos sustanciales para poder descubrir lo no ostensible, lo intangible y buscar el significado a través de patrones, como ya lo decía. Por ejemplo, él nos indica que una de las preguntas importantes a resolver en este caso es cómo dotar de significado a los datos que registran los usuarios en sus sistemas, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y no solo esto, sino cómo obtener un conjunto procesado y estructurado de datos que posibilitan
una mejor comprensión teórico-práctica de la realidad en el menor tiempo posible. Entonces, él coloca no solamente que esa comprensión se requiere, sino que se amerita de que sea en el menor tiempo. Esa es una de las exigencias y precisamente va a ser uno de los valores propios de la ciencia de datos, la posibilidad de manejar grandes volúmenes a una alta velocidad. Si también estamos dentro de este mundo de la ciencia de datos, es importante que nosotros, al momento de investigar y también como usuarios de las redes, de todas las plataformas digitales, reconozcamos las posibilidades que tenemos diariamente de dejar justamente nuestras huellas digitales. La sociedad del Internet, que es una de las sociedades de orden del conocimiento informático que más se destaca en cuanto a la ciencia de datos y la inteligencia artificial, nos indica que nosotros, pues, a menudo dejamos plasmada nuestra huella digital dentro de este tránsito que realizamos por las redes y por Internet. Y estas vías tecnológicas precisamente, pues, absorben nuestros rasgos particulares de intervención en ellas. Y entonces se descubre hasta cierto punto un retrato probable de quiénes somos dentro de esa red. Y por eso ese retrato muchas veces se hace público sin que nosotros tengamos el pleno conocimiento y conciencia de ese hecho. Y se supone que nosotros debemos tener pues también conciencia respecto a los riesgos y entonces asumir algunos requerimientos sustanciales respecto a nuestro manejo dentro de esas redes. Por ejemplo, se requiere comprender la economía de la huella digital de los usuarios de Internet. Es decir, nosotros debemos conocer cómo es que se deja nuestro rastro y cómo ese rastro pudiera ser un símbolo de debilidad en algún momento, porque claramente pudiéramos ser objeto de phishing o cualquier otro delito informático. También se requiere descubrir los problemas generados por la pérdida de privacidad en Internet. Esto afecta notoriamente los procesos de recolección de datos, como es natural, y por eso debe considerarse al momento de hacer investigaciones desde grandes masas, aplicando las técnicas de la Big Data. También se requiere comprender las diferencias en las huellas digitales creadas por los diferentes dispositivos y en este sentido, pues también reconocer cuál de ellos pudiera ser más susceptible o no de algún hackeo o de algún problema de orden informático. Y por supuesto, pues hay que aprender a gestionar la huella digital en nuestra rutina en línea. Esto no solamente por las ventajas que pudiera ofrecer en cuanto a la posibilidad de seguir caminos de conocimiento de interés, de acuerdo a las parcelas de conocimiento que cada quien maneje, sino que también, pues, algunas veces nos protege en cuanto a la posibilidad de ser acechados en algún instante. Dejando esto de lado, pues también hay que retomar las ideas de Moreno en cuanto a la necesidad de aplicar las técnicas de la Big Data en un mundo que actualmente pues no solamente es volátil, dinámico y complejo, sino que también en esa misma medida pues genera información masiva. Entonces, ahora más que nunca, nos indica Moreno, el recurso intangible más valioso en nuestros tiempos es el poder de la información y del conocimiento que obtengamos de esto. Naturalmente, si nosotros reconocemos en los datos que tenemos esos elementos intangibles y podemos reconocer en ellos la información valiosa que haga crecer nuestro conocimiento, pues tenemos un paso adelante respecto a lo que es su apropiado manejo, siempre bajo criterios éticos, por supuesto, y con la mejor intención de hacer pues, aportes de orden científico y social. Por eso, así como mencionaba que la sociedad del Internet surgió con la intención de hacer aportes en el campo de la inteligencia artificial y de la Big Data, también hay otras organizaciones como la IETF, ¿sí? Que es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, o la IAAR, que se encarga de las investigaciones a nivel de inteligencia artificial y tiene destacados investigadores a nivel de Latinoamérica, porque se reconoce precisamente que es esta fusión de esfuerzos que se realiza, pues la que permite generar estos nuevos conocimientos. Si queremos determinar algunas, digamos, virtudes de este aprovechamiento de la información, pues nosotros tenemos que ubicarnos también en las razones de hacer estos procesamientos. Algunos autores, entre ellos Moreno y también López, que es un destacado investigador en el área de la inteligencia artificial en Latinoamérica, pues nos indica que tenemos que aprovechar precisamente la inmediatez de la información que se genera a través de las conexiones múltiples para poder establecer esas grandes masas de datos en bases estructuradas o no estructuradas y
en ese momento el científico de datos pasa a ser el elemento sustancial para darle forma a esa malla desconocida que tiene una gran información oculta y cuyo valor intangible es lo que nosotros ameritamos reconocer dentro del proceso investigativo. Si estamos hablando desde el punto de vista de las organizaciones, no solamente desde el punto de vista científico, de investigación, pues el reconocimiento de ese valor oculto pues obedece a algunas razones. Por ejemplo, siempre se busca dentro de las organizaciones pues analizar las grandes masas de datos para lograr la captación de clientes, pero también para mejorar los procesos internos o para optimizar los servicios que se ofrecen y por supuesto para un incremento propio de las ganancias de la organización. En todo caso, lo que se pretende es modificar ese valor oculto que tienen los datos porque la intención última es optimizar la capacidad predictora. Recordemos que todas las organizaciones tienen en su línea, en su eje central, pues la intencionalidad de predecir los comportamientos a futuro buscando pues estudios de mercados favorables que pretendan entonces pues bien captar los clientes, bien mejorar las ganancias, pero en todo caso, mejorando también la calidad de los procesos internos. Y esta capacidad predictora pues se alcanza precisamente a través de lo que son los análisis propios de la Big Data y del apoyo natural de la inteligencia artificial, como vamos a ver más adelante. Así entonces vienen algunas definiciones importantes de lo que es la ciencia de datos. Por ejemplo, la IAAR, que ya les comentaba, que es una de las sociedades más destacadas, nos indica que es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sean estructurados o no estructurados. Es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Yo considero que se queda corto este grupo de áreas que mencionan, porque como veremos en un gráfico posterior, realmente la cantidad de áreas que se involucran dentro de la ciencia de datos es diversa, es amplia, es muy densa. Por tanto, no solamente es reconocer el aspecto estadístico o tal vez la minería de datos, hay otros elementos que subyacen, hay mucha información propia de la investigación de operaciones, de las redes neuronales, de la inteligencia artificial propiamente dicha, del aprendizaje profundo del deep learning, entre otras cosas, que se sumergen en todo el proceso de interpretación y análisis. Por eso la ciencia de datos es en este momento reconocida como una de las carreras de pregrado con mayor potencial. En Latinoamérica debemos comentar que la ciencia de datos no había sido incorporada hasta hace 2 décadas atrás dentro de las ofertas de pregrado y éramos solamente como región consumidores de los productos y de los aportes de otras universidades en cuanto a la formación también de estos científicos de datos. Desde hace un tiempo para acá, ya no solamente se oferta el posgrado o la especialización, sino que también se forma desde pregrado, dejando que la ciencia de datos sea la rama específica de formación y no una materia optativa dentro de la formación de los ingenieros informáticos o de los ingenieros de computación. Esto ha cambiado notoriamente dentro de los procesos formativos y las mallas curriculares de Latinoamérica. En cuanto a los aspectos que comprende el accionar dentro de la ciencia de datos y que define los requerimientos de un científico de datos, pues están los siguientes. Por una parte, se requieren las habilidades de un estadista. Como estábamos mencionando, la estadística es una de las áreas más fuertes, mundiales, dentro de la acción del científico de datos, y precisamente estos conocimientos son los que le permiten a él crear todo este conjunto de modelos matemáticos, y de hacer las descripciones e inferencias correspondientes en función de los análisis y pruebas que apliquen. También se requieren las habilidades de un informático porque justamente a partir de estos conocimientos pues se crean los algoritmos que se requieren no solamente para almacenar, sino también para procesar. Y lo que es más importante inclusive para visualizar, porque el científico de datos puede conocer mucho del aspecto técnico, pero debe visualizar apropiadamente para ese público que posiblemente no conozca del área de la estadística o no conozca del área de la informática, debe visualizar esos elementos que han sido producto de nuestra investigación de la mejor manera posible, de la forma más transparente, pero de la forma más sencilla. El tercer aspecto es la experiencia sobre un campo del saber. En este punto sí debemos detenernos porque si bien
como científicos de datos podemos tener el conocimiento estadístico y el conocimiento informático, no necesariamente siempre tenemos la robustez en cuanto al conocimiento vinculado con un área específica. Y coloco el siguiente ejemplo. Si nosotros estamos procesando imágenes cardíacas y estamos haciendo un modelado a partir de criterios de inteligencia artificial, utilizando, por ejemplo, el árbol genético, entonces, como procedimiento informático, entonces nosotros debemos también saber de cardiología y tal vez ese no sea nuestro fuerte. Como científico de datos podemos reconocer el valor de la estadística, el valor de todo lo que son las herramientas computacionales, pero no necesariamente tenemos la profundidad de conocimiento en estas áreas específicas. Por eso siempre se ve como un aspecto débil. Y es aquí cuando el trabajo interdisciplinario, cuando el equipo de expertos de otras áreas se debe unir para entonces dar respuesta común a ciertas interrogantes. Son las interrogantes de los conocedores del área las que van a definir la acción a seguir por el científico de datos, porque posiblemente ese científico de datos no sabe cuáles son las interrogantes formales de investigación. Es el cardiólogo, el especialista en medicina, el que va a determinar cuáles son los parámetros de intervención y el científico de datos define a través de sus herramientas computacionales el camino a seguir desde el punto de vista técnico. Aquí tenemos alguna pequeña aproximación de lo que son las áreas que se involucran en la ciencia de datos. Es como tal, son demasiadas áreas, no solamente es conocer de matemática o de estadística o de reconocimiento de patrones, de bases de datos estructuradas o no estructuradas, de minería de datos, de inteligencia artificial o de redes neuronales, de modelado matemático. Es decir, hay tantas herramientas que se involucran y que nos llevan también al final a otras herramientas, que son las herramientas de visualización, que se reconoce que esta es una de las áreas de pregrado que se ubican como las más complejas en la actualidad. En cuanto al científico de datos como tal, él pasa a ser realmente el protagonista de todo este proceso de intervención en las investigaciones masivas. Cuando se hacen investigaciones en el campo de la Big Data, el actor esencial es el científico de datos, quien en compañía de ese equipo multidisciplinario, pues determina las preguntas lineales, las preguntas verticales, que van a definir la actuación y la intervención computacional, informática y estadística. Pero ya se avisoraba desde hace 2 décadas atrás la importancia de su papel. Drucker, por ejemplo, nos indicaba en su momento que la sociedad capitalista es una sociedad basada en el conocimiento, donde el centro de la producción de la riqueza es el saber y no el capital. Por eso, quien genera en este caso el saber, el trabajador del conocimiento, como fue llamado en ese momento, es el que determina esa riqueza y en consecuencia ese poder al cual estamos haciendo referencia. Realmente Moreno distingue su papel, indicando que sobre ellos pues recae una alta responsabilidad, porque no solamente es buscar ese valor oculto, sino que también tienen unos propósitos determinados, sobre todo vinculados con la adecuada toma de decisiones informadas, con el mejoramiento de los servicios y de los productos de las diferentes organizaciones donde ellos pueden intervenir. También la IAAR hace alguna referencia a la definición como tal de científico de datos, indica que ellos son profesionales generalmente con conocimientos multidisciplinarios, y así lo es, de hecho, que poseen el entrenamiento y la curiosidad necesarias para realizar descubrimientos en el intrincado mundo de la Big Data. Cuando ellos determinan que se necesita la curiosidad necesaria para buscar esos caminos que lleven a los descubrimientos, lo que quiere decir es que tengan esa visión amplia para poder determinar esos patrones de comportamiento, esa capacidad de asociación y esa capacidad de relación que se tenía en la investigación cualitativa, como mencionamos hace 8 días, 15 días atrás, también se debe tener acá. Pero en este caso, para enlazar variables que muchas veces son parte de un fenómeno multidimensional, multifactorial, donde una sola variable puede depender de muchas otras y esa capacidad de relación, pues la debe tener el científico de datos para establecer los modelos adecuados o el modelado matemático más pertinente. La IAAR también insiste en que estos científicos de datos son capaces de darle forma a esa enorme cantidad de datos desestructurados que generamos día a día y hacer su análisis posible. Se encargan de identificar potenciales fuentes de información, unirlas y depurar el conjunto de resultados. Y aquí aparece un término muy interesante que se vincula con lo que habíamos mencionado en el foro, que es la parte de depuración. Recordemos que en el foro debíamos
discutir algunos elementos sobre la recolección de datos y los peligros de los errores de interpretación. Y también allí en el fondo subyace el proceso de depuración y decantación de los insumos como tal y también de los resultados. Justamente nosotros, dentro de los procesos masivos, en el mundo de la Big Data, debemos reconocer la presencia de impurezas en los insumos de los datos. Por tanto, es preciso depurar. Esto es muy factible dentro del campo de la tecnología, pero también se sabe que es posible cuando se aspira, por ejemplo, a hacer la intervención en un campo específico para estudios de marketing. Y entonces analizamos, por ejemplo, las opiniones que generan ciertos usuarios respecto a un producto y la posibilidad de adquirir un producto nuevo vinculado con esa misma rama. Si en algún momento esas opiniones se vinculan con cierta publicidad y la opción, por ejemplo, de ganar un premio, una opción específica de naturaleza de recompensa, pues es probable que alguna persona indique repetidas veces que sí está dispuesto a comprar ese nuevo producto cuando realmente lo que le interesa no es comprar el producto, sino participar en esa oferta, en ese premio al cual pudiera estar optando. Entonces, este tipo de depuración debe ser claramente definida y se deben reconocer esos peligros de sesgo, así como lo deberíamos hacer, por ejemplo, en la investigación cualitativa, cuando nosotros estábamos realizando una entrevista y la persona podía asumir una posición que no correspondía con la realidad por aquello que mencionábamos de la deseabilidad social. Es decir, la persona respondía justamente aquello que supuestamente debía escuchar aquel que lo está entrevistando. Y entonces, así como allá se presentaban ciertas impurezas en los insumos, aquí también lo puede haber. Y allí el carácter fundamental de la depuración del conjunto de datos para depurar después, posteriormente, los correspondientes resultados. También Moreno indica que el científico de datos viene a dar solución a un conjunto de preguntas, como por ejemplo, cómo almacenar los datos, cómo analizar y obtener el valor de los datos, cómo visualizar y comunicar lo que quieren decir esos datos, y todo lo anterior en términos de eficacia, de eficiencia y de veracidad. Agrega entonces en esta intervención Moreno que hay tres elementos sustanciales: la eficacia, la eficiencia y la veracidad. Dentro del mundo de la Big Data como tal, tenemos inicialmente el reconocimiento de las 3B, que es precisamente el volumen, haciendo referencia a la gran masa de datos que se debe analizar, la velocidad, porque debe ser en términos muy rápidos como tal la obtención de los resultados, y también la validez. Esos tres términos se extienden ahora en la actualidad a 7, donde se involucran, digamos, otras características y otros requerimientos. Iniciamos con volumen, ¿sí?, velocidad y validez, para entendernos ahora, inclusive, de acuerdo a lo que nos indica Pizarro, que es uno de los autores mexicanos más destacados en esta área, que hay otros criterios y requerimientos especiales para lo que son las intervenciones investigativas en el mundo de la Big Data. Van der Waals también pues, hace referencia a algunos elementos muy parecidos. Nos indicaba en su momento que el científico de datos pues, responderá a las preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucederá? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que de alguna manera se vincula con la misma línea o la misma perspectiva de Moreno. En todo caso, pues ellos lo que pretenden es dar una mejor comprensión a los datos a partir de una postura más abierta, más dinámica, pero también más eficiente y más eficaz en cuanto al manejo de los tiempos y de los recursos. Un autor que complementa lo que estamos conversando precisamente es Monapa. Indica que en términos generales el científico de datos combina estadística, matemática, programación y solución de problemas. Todo ello con la captura de datos de forma ingeniosa y también la capacidad de mirar las cosas de manera diferente, es decir, encontrar patrones, además de hacer las actividades propias de limpieza, preparación e integración de datos. Por supuesto que estos últimos tres términos, limpieza, preparación e integración, se vinculan con los criterios que hemos visto previamente y repite dentro de este aporte, dentro de esta idea, el término mirar las cosas de manera diferente, es decir, tener la curiosidad que ya nos indicaban los autores previos. Tener ese potencial de observación, ese potencial relacional y de asociación entre los datos que se aprecian, que se tienen para su estudio, para poder encontrar entonces, pues precisamente esas relaciones apropiadas
y discernir sobre la posibilidad de que estas relaciones pues realmente expresen la realidad de un modo diáfano o si acaso pues hay alguna distorsión producto pues de una recolección inapropiada, de la falta de limpieza de los insumos o tal vez de alguna interpretación estadística que no corresponde con la realidad. También podemos mencionar algunos aportes de Goldman, así como de David Bailey. Goldman, por ejemplo, indicaba en su momento que la escasez de científicos de datos se convierte en una seria limitación en algunos sectores. Y fue así como precisamente se le dio el impulso a esta ciencia como una carrera en formación inicial, pues para tener ese conjunto, ese recurso humano, ese capital humano, que pudiera entonces aportar desde el mundo de la tecnología, pues esos procesos que se requerían, conociendo que en este momento pues los fenómenos de orden social también deben ser analizados y ellos tienen la implicación de informaciones masivas. David Poriperi, por su parte, indica que la aparición repentina del científico de datos en la escena empresarial refleja el hecho de que las empresas ahora luchan con información que viene en variedades y volúmenes nunca antes vistos. Por supuesto que estamos en un mundo donde no solamente todo es volátil, todo es dinámico, sino que la amplitud de información pues no permite hacer análisis de orden micro y extenderlos en conclusiones generalizables porque pudieron haber elementos que se dejan por fuera. Por eso urge entonces análisis y procesos investigativos a grandes masas, aportando desde la Big Data, lo que pudiera ser el soporte estadístico y computacional, pero también con esa mirada reflexiva y esa mirada acuciosa que un científico que se ubique en el enfoque cuantitativo o en el enfoque cualitativo pueda aportar, pues para alcanzar el producto más diáfano y decantado posible también, porque los fenómenos sociales pues son multidimensionales y realmente, aun cuando se trabajen con grandes datos, no necesariamente todas las aristas van a ser consideradas. También Davenport y Payne plantean dos ideas interesantes respecto a lo que es el comportamiento del científico de datos. Por una parte, nos dice que se requieren personas con el conjunto de habilidades y la mentalidad para darles un buen uso precisamente a esas grandes masas de datos, pero que también parte de ese entusiasmo natural que tienen los científicos de datos es porque ellos se sienten muy a gusto dentro de ese manejo porque saben apropiarse de lo que es la domesticación de los datos. No todos, dentro de sus inclinaciones formativas y profesionales, tienen ese potencial de domesticar los datos. El científico de datos sí, y precisamente pues nosotros nos apoyamos en esas bondades de ese profesional, pues para tener una mentalidad más abierta y una mejor perspectiva del fenómeno que estamos estudiando. Los científicos de datos, entonces, a gusto en el ámbito digital, pueden estructurar grandes cantidades de datos en forma y hacer posible el análisis. Es allí la ventaja esencial de su participación en los conjuntos interdisciplinarios de investigación. Ellos ayudan a los tomadores de decisiones a pasar del análisis de ad hoc a una conversación continua con los datos. Por eso realmente hay una gran cantidad de habilidades que se requieren para ser científico de datos. Dentro de ellas, por ejemplo, pudiéramos mencionar la siguiente. En primer lugar, estructurar esas grandes cantidades de datos. Segundo, pasar esa conversación continua con los datos, buscando lo que está escondido, lo que está intangible, lo que está oculto a través de ese proceso relacional. Luego, la creatividad para mostrar visualmente la información, que es una parte esencial, convertir en un producto de fácil comprensión todo aquello que ha resultado de la investigación y la capacidad para fusionar y depurar pues, las diferentes fuentes de datos, es decir, para decantar, no solamente en el proceso de recolección, sino en el proceso de análisis también. También la habilidad para encontrar patrones de comportamiento, pero que sean claros, que sean convincentes, que tengan una robustez teórica para poderlos asumir y determinar implicaciones en los datos sobre procesos, productos y decisiones, porque precisamente todo lo que se genere a través de este trabajo con el científico de datos, pues permite hacer esos aportes para la toma de decisiones informadas. Viene una pregunta entonces que plantea Davenport y Payne. ¿Qué clase de persona hace todo esto? ¿Qué habilidades hacen que un científico de datos tenga éxito? Piensa en él o ella como un híbrido de hacker de datos, analista, comunicador y asesor de confianza.
La combinación es extremadamente poderosa y rara. Y con esto estamos diciendo que posiblemente el científico de datos pues asume un papel muy valioso, pero realmente ubicar un científico de datos con todos estos requerimientos se hace bastante difícil. Es una tarea muy compleja. Considero que más que depender de un científico de datos sería sumarlo a él como parte de un equipo interdisciplinario que busque fusionar todos los conocimientos para garantizar la obtención de un producto más enriquecedor y más lleno de cualidades y aristas propias del fenómeno que nosotros estamos estudiando. No podemos recargar sobre esta persona esa alta responsabilidad, porque como ya lo decíamos, puede reconocer de estadística o de informática, pero no de cardiología. Entonces, no es dejarlo solo dada su capacidad, no, es sumarnos a él y formar ese equipo fusionado de trabajo que nos permita a través de enfoques multidisciplinarios, transmetódicos y transmetodológicos inclusive, abordar los fenómenos de las realidades sociales actuales. Bien, me detengo un momento porque no sé si tengamos alguna duda, alguna pequeña intervención. Eh, Disculpen que yo inicié y no los saludé propiamente porque pues, comenzamos ya sobre la hora. Pero pues bueno, me gustaría conocer su opinión respecto a lo que hemos tratado hasta este momento. No sé quién quiera iniciar su participación. Buenos días, profe. Le Buenos saluda días, Juan Pablo. bienvenido. Buenos días. Una cuestión de lo último que explicó, me parece interesante de que deban buscarse un grupo de investigadores para abordar un tema. Pero verá, en tema de derecho, que es donde yo me desenvuelvo, tenemos ahí un problema porque todo lo que es enfoque cualitativo básicamente está construido sobre teorías. A menos en derecho es así. En derecho sobre una misma figura jurídica existen varias teorías. Se me ocurre, por conversar, simplemente poner un ejemplo, ¿no? El otro día estaba revisando un trabajo acerca del matrimonio. Entonces ahí decía que existen varias teorías. Existe la teoría contractual, la institución familiar, la institución jurídico-familiar. Bueno, como unas 5 o 6 teorías para explicar un solo concepto. Entonces, de lo último que dijo que me llamó mucho la atención, usted comentaba que claro, el investigador no puede ser transdisciplinario, conocer muchísimos temas, materias, especialidades, y por eso se necesitan varios. Pero, y en el tema del enfoque cualitativo, donde todo está construido sobre teorías, y lamentablemente, el elemento subjetivo no se puede borrar, no hay cómo borrarlo. Porque por muy objetivo que quiera ser el investigador, siempre tiene su propia postura, opinión, entendimiento del trabajo. ¿Cómo hacerlo? Porque por un lado está el carácter subjetivo que no hay cómo eliminar. Y por otro lado, las muchas teorías sobre las cuales se puede abarcar un mismo tema. Esa es la pregunta. Bien, te comento algo. Cuando nosotros hacíamos referencia a la necesidad de hacer fusión de esfuerzos en un conjunto interdisciplinario, pues hacemos referencia exactamente o aludimos a la posibilidad de integrar los conocimientos de varias personas, ¿sí? Para ubicar una mirada más amplia sobre un fenómeno. Cuando estamos ya ubicados en el orden cuantitativo, reconocemos que mirar desde la perspectiva de un estadístico y de un matemático puro pudiera ser un mejor camino para establecer un modelado sobre un fenómeno específico. Entendemos que aquí es factible. Si nos trasladamos a lo cualitativo, por ejemplo, pues realmente el abordaje de las diferentes teorías no necesariamente va a incidir dentro de lo que estoy indicando como fusión de esfuerzos. Lo que pudiéramos considerar como equipo interdisciplinario se va a apoyar en lo que son las herramientas de análisis informático desde el punto de vista cualitativo. Eso, eso que te indico permite tal vez allanar ese camino borroso, difuso, sobre la
objetividad de los estudios cualitativos. Siempre reconocemos que la subjetividad y el posicionamiento teórico del investigador va a determinar una mirada. Pero cuando nosotros recurrimos a un software informático, por ejemplo, el Atlas TIL o el Envío, para hacer análisis cualitativos de 50, 100 personas que hemos entrevistado, intentamos hacer ese proceso relacional y ese proceso de análisis de emergencia de categorías, de códigos y dimensiones, de manera que no sea precisamente la mirada del investigador el que determine ese camino y entonces se allane esa posibilidad de pensar que hay alguna afectación por la subjetividad. Yo como investigador puedo reconocer cuáles son los códigos. Yo puedo hacer el trabajo manual precisamente y determinar cuáles son los códigos. Cuando el Atlasti lo hace, el jurado que está apreciando mi trabajo y el investigador paralelo que está apreciando mi trabajo pudieron reconocer que hay un mayor nivel de objetividad porque precisamente la intervención humana fue mínima. Entonces todo depende del campo, del área, pero en algunos momentos la informática pasa a, digamos, a allanar esa duda de subjetividad en el campo cualitativo. No obstante, me ha pasado por experiencia propia que algunas veces cuando yo aplico eh, ciertos programas, por ejemplo, el Atlas TIC, para hacer el análisis cualitativo, los códigos que arrojan, pues no necesariamente corresponden al interés de la investigación. Los códigos y dimensiones que arrojan no necesariamente son los que llenan ese cúmulo de conocimientos esperados de acuerdo a mis objetivos y propósitos de investigación. Entonces yo generalmente hago los dos trabajos. Yo hago el trabajo manual, personal, pero también lo hago con el equipo informático y luego contrasto. Y luego decido hasta qué punto eso me ha permitido ampliar. He sido yo la que ha dejado de lado algunos elementos importantes o acaso pues está aportándome algo mejor el Atlas. Sí, dígame, doctor Jordi, le escucho. Días, ¿cómo está? Gusto en Muy saludarla, bien. doctora. Bien, al igual que el compañero Juan, pues estoy de acuerdo con eso de afirmar de que las múltiples teorías y de los basamentos teóricos y esa dogmática jurídica, pues están presentes y sin duda alguna la subjetividad marca una tendencia dentro de la investigación que no es algo incluso exclusivo de este tipo de investigación. Algo comentaba yo en el foro que para eso existen estructuras dentro de la interpretación jurídica, la interpretación que llamamos hermenéutica, que buscan filtrar esa subjetividad y conseguir una interpretación que en lo posible esté libre de la mayor subjetividad. Entonces, por eso se busca siempre una interpretación que es semántica, que es la interpretación literal de lo que dice el texto. Estoy yéndome directamente al campo de la hermenéutica, ¿no? A la interpretación no tan solo de los datos, de la información, sino la interpretación que pueda tener ese investigador. La otra es la interpretación histórica, el conocer el contexto del entorno, de la norma, de esa doctrina y de esa teoría y poder subsumirse en lo que estaba pensando en ese momento el legislador o quien fue el momento histórico que permitió el desarrollo de esa teoría. La otra era la interpretación sistemática, donde yo no puedo interpretar solamente ese artículo, sino debo interpretar la norma completa, el entorno histórico, pero también debo ver qué otras leyes de rango legal, sublegal, están presentes en el entorno y que van a alimentar esa situación, de hecho, que está siendo el motivo de la investigación o de la interpretación. Y finalmente, una interpretación lógica que es la que debe estar presente dentro de cualquier interpretación. Pero fíjese, siempre se busca la interpretación literal de lo que está escrito. Literalmente vamos a ir a lo que dicen las palabras. La otra es la histórica. ¿Por qué se generó esa expresión? ¿Por qué tenemos esa teoría? Y después sí, vamos a ver el conjunto para llegar a la interpretación lógica. Sin duda alguna no podemos desligarnos de la subjetividad, pero existen pasos para ir filtrando esa situación. Con respecto a eso, quiero rescatar algo de lo que decía la doctora Ángela. Fíjese que hablaba de que
debemos tener gente que posee habilidades estadísticas, habilidades informáticas, pero resaltaba la experiencia en ese campo del saber, porque muchas veces ese equipo multidisciplinario pues no tiene la experiencia de conocer principios fundamentales del derecho, por ejemplo, principios básicos de la jerarquía de la norma, y los resultados puede que, como toda máquina, por más avanzada que sea, pues se alimente y sus resultados va según la programación y los datos y las instrucciones que yo alimente. Entonces, si la persona tiene esa experiencia en el campo del saber, pues va a tener la posibilidad de alimentar correctamente para que los resultados sean los que yo espero. Y pues, insisto, la subjetividad siempre está presente, pero existen mecanismos para ir filtrando esa subjetividad. Gracias. Excelente aporte también. Sí, justamente se une al carácter ético toda esta serie de criterios que nosotros debemos manejar con el propósito de minimizar los sesgos, de eliminar o decantar esas posibilidades de errores y también de garantizar la minimización de la subjetividad como elemento que distorsiona precisamente la interpretación de los resultados. Porque algunas veces el investigador comete el error de encorsetarse solamente dentro de su mundo específico, de su área de conocimiento, y no se abre a otras posibilidades. Pero también si nosotros dejamos ese equipo de científicos de datos que trabajen solos sin nuestro apoyo como los especialistas en el área, pues pudiera ocurrir muy bien lo que dice el doctor Giorgi respecto a que pues, elementos conceptuales y teóricos que van a dejar de lado y que pudieran entonces arrojar resultados que no corresponden realmente con la realidad y que pues, violan totalmente todos estos criterios que buscan la objetividad pretendida en cada investigación. Entonces, son muchas las cosas que se ven involucradas dentro de los procesos de investigación. Y reconocemos el valor de la fusión de esfuerzos, pero también el eje central debe ser precisamente el conocedor del tema. Si estamos hablando en términos de derecho, pues precisamente el especialista en el área será el que va a determinar los lineamientos de acercamiento al conocimiento. Si estamos hablando en el área de la cardiología, pues ese médico pues, debe disponer de las preguntas adecuadas para ubicar en contexto al científico de datos. Bien, si ya hemos conversado un poco respecto a lo que pues, significa las preguntas y los requerimientos que se le hacen a un científico de datos, pues ahora recalcamos nuevamente en cuáles son las áreas que utiliza el científico de datos para su accionar. Primero, conocer de la Big Data para poder hacer el procesamiento adecuado de los datos masivos. Segundo, para reconocer precisamente los patrones, debe saber de minería de datos para rescatar todas esas informaciones ocultas en el volumen de información y manejar adecuadamente todas las herramientas de visualización como el Tableau, entre otros, que actualmente se utilizan. Porque pues la idea es socializar de la mejor manera posible los resultados a los cuales se puedan llegar. Por eso, Moreno señala en este gráfico bastante sencillo cómo es la combinación de estas tres áreas. Allí, por ejemplo, determina que en el área de la Big Data, pues hay que reconocer algunas herramientas muy importantes. Menciona entre ellas las que están en color rojo. Luego, para la visualización, por ejemplo, herramientas como el Tableau, en la minería de datos también hacen referencia a otras, como el uso de las teradatas. Pero allí también se unen otros, por ejemplo, propias de la regresión lineal, del área de la estadística, la inferencia, el modelado matemático, las redes neuronales, las series de tiempo. Esto es un conjunto tan amplio de elementos que no necesariamente podemos considerar la posibilidad de que una sola persona los maneje. Pero entonces, precisamente allí es donde la intervención de todos, pues genera ese producto a partir del transmétodo y la transmetodología que nosotros pues aspiramos conseguir. Bien, doctor Marco, escucho su intervención, por favor. Bien, profe, y yo quería pues comentar acerca de lo que se ha venido desarrollando, ¿no? La importancia que tiene no solamente ese proceso de credibilidad en el análisis de los datos, sino también la importancia de contrastar, ¿no? Lo que se ha alcanzado o obtenido a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y de información con la teoría. Porque, bueno, tal vez en el enfoque cualitativo nosotros lo observamos como un proceso de triangulación, pero también en el enfoque cuantitativo, cuando nosotros llevamos a cabo la estadística descriptiva, se requiere también de esa estadística inferencial.
porque es que no solamente es predecir los datos, sino también es poder inferir acerca de esa hipótesis que tal vez nos planteamos con la necesidad de alcanzar un objetivo. Entonces, comparto también la idea de lo que se hablaba allí, de esa eticidad que debe tener el investigador, porque a veces cuando hacemos investigaciones, uno de los procesos más complejos es la recolección de la información y cómo poder administrarlo para presentar resultados y hallazgos que sean válidos y fiables. De igual manera, muy interesante lo que se ha venido hablando acerca de lo de la ciencia de datos, y acá usted lo plantea en ese infograma o en esa imagen que nos está planteando de esa unión entre el conocimiento, la experiencia y las habilidades. Efectivamente es eso, triangular desde allí para poder tener una investigación que permita ser innovadora, pero además de ser innovadora, que sea correspondiente con lo que nosotros hemos indagado en cada una de sus partes o sistematización al momento de obtener un resultado o un objetivo planteado. Entonces, muy de acuerdo con lo que usted nos ha venido planteando, efectivamente lo que nos refería acerca de los elementos que deben ser tomados en consideración a lo que la ciencia de datos se refiere, pero adicional a esto también el uso de la tecnología, ¿no? Ahora nos encontramos con el uso de la inteligencia artificial que nos invita a más que poder decir no la utilicemos, sino cómo adaptarnos para que esta herramienta que es fenomenal nos pueda ayudar a todos los que hacemos investigación para poder alcanzar uno de los fines últimos, que es la divulgación científica. Excelente aporte. Y también debo hacer mención que su intervención en el foro también fue muy acertada, donde eso menciona una serie de elementos muy propios que se asumen como criterios para garantizar precisamente esa validez, esa confiabilidad. Justamente, pues, dentro de lo que es el campo cualitativo, la triangulación nos permite, pues, garantizar ese carácter acendrado de esos resultados que nosotros hemos alcanzado. Pero también en el orden cuantitativo, pues, el contraste con los elementos teóricos es sustancial. Si nosotros pretendemos indicar que nuestros productos de investigación, pues, realmente son robustos, pues debemos tener algunos parámetros de contraste, y qué mejor que con la teoría que ya se ha establecido previamente y que ha servido de soporte en algún momento para emprender los productos, los procesos investigativos. Bien, aparte de esta infografía que se ha presentado, también podemos hacer mención a un elemento totalmente diferente, pero que se involucra un poco dentro de lo que es la Big Data y la inteligencia artificial. Y es precisamente el Internet de las cosas. Cómo el Internet de las cosas no solamente aborda los elementos de la domótica o de la facilidad y el confort dentro de los ambientes cotidianos y propios del ser humano, sino cómo esto puede trasladarse inclusive al proceso de trabajo de investigación. Esto es un área que se está abordando actualmente, cómo utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial para mejorar los procesos investigativos. Y allí hay una gran cantidad de cosas que discutir, pero inicialmente vamos a comentar sobre algunos elementos propios del IoT, el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés, donde hace referencia precisamente a esas posibilidades de interconectar con una mínima intervención humana en muchos elementos propios de la vida cotidiana. Pero toda esta conectividad pues se basa en los avances de la electrónica, sobre todo el empleo de los códigos o números de identificación único, la identificación por radiofrecuencia y también en la comunicación de campo cercano. Entonces podemos interconectar y desde nuestros celulares o nuestros computadores a distancia, por ejemplo, determinar en qué momento quiero que las luces del jardín se enciendan, que la computadora se apague, que la luz de la sala o la lavadora comience a trabajar, ese tipo de cosas que podemos pues establecer dentro de la vida cotidiana. Bien, aparte de eso, podemos establecer, por ejemplo, algunos elementos que posibilitan precisamente el empleo del Internet de las Cosas, el IoT. Primero es la disponibilidad de los insumos. Son insumos de bajo costo, porque por ejemplo los semiconductores son de fácil adquisición por su costo mínimo. Y también la gran disposición que tenemos de los elementos o recursos inalámbricos.
Esto se une también con el hecho de que tenemos la tecnología en la nube y entonces por eso pues tenemos la oportunidad de hacer conexiones múltiples con almacenamientos masivos sin necesidad de equipos en físico. Pero, por ejemplo, en cuanto a las bondades señaladas para este caso, López, que es uno de los investigadores esenciales en el área de Latinoamérica, nos indica que precisamente, si bien la infraestructura está disponible porque está a bajo costo, también hay una ilimitada posibilidad de intervención a través de la IoT, porque los beneficios potenciales los limita precisamente es la creatividad y la imaginación del hombre. Y como precisamente nuestra creatividad como ser humano es amplia y limitada, pues entonces él dice que podemos ubicar esto en cualquier área que nosotros consideremos, de trabajo, de uso doméstico, laboral, organizacional, de manera que sus bondades pueden ser ampliadas pues en muchísimos campos. También si queremos indicar qué es lo que busca o qué es lo que pretende precisamente el Internet de las cosas, pues se busca la creación de ciudades inteligentes, pero también de fábricas inteligentes y, ¿por qué no?, de organizaciones a nivel micro también inteligentes, dependiendo del área de trabajo en la cual nosotros nos estemos desempeñando. Por ejemplo, tenemos algunas ciudades ya en ciertos países asiáticos donde la mayoría de los procesos bancarios, de salud y de otra naturaleza se manejan a través de la IoT, con grandes ejemplos, pues precisamente de ciudades de esta naturaleza. También las fábricas inteligentes se pretenden abordar ya no ni siquiera en el 4.0, sino ya vamos en el 5.0, acercándonos a él, con fábricas que pretenden pues una mínima intervención humana, pero una gran capacidad de asistencia técnica y de revisión propia de los procesos a partir de los estudios de inteligencia artificial y de la Big Data. Para eso, pues la recolección de datos era esencial, pues para determinar los caminos a seguir dentro de estas organizaciones y que se corrigieran inclusive los errores de fábrica o las interferencias en la producción, pues producto de algún factor que estuviese perturbando el proceso productivo como tal. Por supuesto que hay algunos elementos, por ejemplo, que pueden ser afectados, como es la privacidad y el control de los datos. Son dos de las situaciones que más afectan precisamente el Internet de las cosas y que se ven como puntos álgidos a resolver. Esta inteligencia artificial soporta como tal el Internet de las cosas, porque precisamente hacen uso de algunas áreas, como por ejemplo, Machine Learning, aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado también, el aprendizaje por refuerzo, el Deep Learning, el razonamiento probabilístico y el algoritmo genético. Dentro de los procesos productivos, por ejemplo, a nivel industrial, el algoritmo genético es uno de los más importantes porque precisamente se generan capas de conocimiento y cuando hay una producción errada, se considera que esa capa hijo ha tenido algún problema. Entonces hay que regresar a la capa padre para determinar cuál fue el error de producción. Y en función de todo esto, pues mejorar el proceso y determinar entonces dónde ha estado la falla y corregir apropiadamente. Esto, hay algunas diferencias, por supuesto. Nosotros debemos reconocer que como parte de la inteligencia artificial están las dos áreas, el Machine Learning y el Deep Learning. Lo que pasa es que el Machine Learning es la capacidad de aprender sin que sea explícitamente programado. Es decir, se aprende en función de data previa, de gran data, big data previa, pero no necesariamente de intervención de programación. Y el Deep Learning, por su parte, maneja elementos de redes neuronales y de sincronización con capas previas para ir aprendiendo en función de errores posibles. Y por eso se supone que las capas sucesivas pues deben optimizar los productos alcanzados. Esto, por supuesto, que se puede aplicar en los procesos investigativos de orden experimental, propiamente dichos, pero se aleja de lo que es la intervención como tal de las áreas sociales. Por ejemplo, en el área de derecho o en el área de psicología, es difícil pues, decir que un proceso de deep learning precisamente va a ser el más apropiado para hacer una intervención. Pero sí, por supuesto, son herramientas esenciales que apoyan el estudio de los científicos cuando están ubicados en el enfoque positivista y eso pues también hay que reconocerlo como un gran potencial dentro de este proceso de recolección de datos. Bueno, ya con esto entonces, pues damos por culminado la revisión del material correspondiente al día de hoy y nos queda solamente pues la reflexión que ustedes pudieron hacer respecto a lo que significa
pues ubicarnos en este mundo diferente dentro de cada una de las áreas que nosotros trabajamos. Sin embargo, pues vamos a considerar la siguiente opción. Como hay algunos compañeros que no han tenido la posibilidad de culminar su intervención en el foro y que no están presentes hoy en la intervención, vamos a darles unos días más. Y entonces, en vez de hacer la intervención por esta vía, ustedes pueden escribirlo precisamente en el documento. Decidan cómo lo quieren hacer, si quieren hacer una presentación PowerPoint con algún audio incluido, de manera que ustedes expliquen esa reflexión sobre lo que es el manejo de la Big Data, la vinculación con su área laboral, la posibilidad de hacer estudios en el mundo de la transcomplejidad, pues considerando toda esta serie de herramientas que ahora se manejan. O si prefieren no hacerlo así de esa manera y solamente enviar un video, escojan ustedes la herramienta. Yo estoy abierta, lo pueden enviar directamente a mi correo. Lo que me interesa es que ustedes pues plasmen allí de la mejor manera que lo consideren, como se sientan más cómodos, y pues les acepto el producto por esa vía para que ustedes pues tengan allí un momento para expresar sus reflexiones al respecto. No sé si tenemos alguna duda. Este, bueno, simplemente quería añadir en el marco del uso de la inteligencia artificial la importancia del análisis de datos en tiempo real. Eh, ¿Sí me escucha? Sí, señor, sí, sí, la escucho. Listo, perfecto. El análisis de datos en tiempo real, porque he estado investigando sobre el tema, no incorporé las reflexiones o lo que usted solicitó en el material complementario para el día de hoy, pero a partir de esta presentación, pues creo que voy a replantear algunos puntos. Me parece interesante porque en lo que refiere específicamente a esa parte, la inteligencia artificial permite la captura continua de datos desde sensores y dispositivos conectados. Esto es especialmente valioso para investigadores que requieren monitoreo constante como estudios ambientales o de salud. Los algoritmos en este caso pueden analizar grandes cantidades de datos, como usted lo indicó, de manera rápida y eficaz. Entonces, identificando patrones y correlaciones en estas altas magnitudes, se pueden fácilmente discernir a través de métodos tradicionales, como bien usted hizo la relación a lo largo de la exposición. En este sentido, la automatización y eficiencia, pues me parecen factores claves porque se automatizan tareas a través del Internet de las cosas. Por ejemplo, se puede liberar espacio de tiempo para los investigadores en ciertos procesos, como por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para revisión bibliográfica, para síntesis de conocimientos, para escanear y extraer automáticamente información de una amplia gama de artículos científicos. Entonces, en ese aspecto, pues se aprovecha más el tiempo por parte del investigador. Y otro de los elementos claves que me parece mencionar, lo que refiere a la educación personalizada, ya que la inteligencia artificial en este caso, pues se puede utilizar para desarrollar sistemas de tutoría inteligente, que de hecho ya se hace, y se crean plataformas de aprendizaje adaptativo. Entonces, en este sentido, estas tecnologías analizan los patrones de aprendizaje de los alumnos y pueden proporcionar información y recursos personalizados a los docentes, en este caso, y a los investigadores. Creo también oportuno acotar que la inteligencia artificial está avanzando revolucionando la forma en que se investiga, se genera conocimiento y se imparte inclusive educación. Su integración agiliza procesos, se mejoran resultados de investigación y creo también que se fomenta constantemente la innovación. Por eso, al encontrar un equilibrio entre, digamos, la automatización impulsada por inteligencia artificial y el ingenio humano, que no se puede dejar de lado, ya que uno deviene del otro, eh, los investigadores pueden vivir nuevas posibilidades y contribuir al potencial transformador de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación académica. En consecuencia, creo que la inteligencia artificial está cambiando el mundo académico al analizar datos, al automatizar procesos, al mejorar la educación, al ofrecer nuevas formas de investigación.
Su impacto creo que merece ser digno de estudio porque continuará evolucionando la forma en que abordamos la generación de conocimiento científico y la generación de tutorías individualizadas y colectivas a través de plataformas educativas y del ejercicio docente como tal. Me parece interesante toda esta reflexión, porque de una u otra manera he querido complementar este tipo de aportes, pero no los tomé directamente en cuenta para los trabajos que realicé para esta cátedra. Entonces, ya que usted está brindando la posibilidad de digerir más este material y unos días adicionales, pues creo que voy a cambiar el producto que entregué final en la plataforma, y trataré de incorporar también estas reflexiones. Al respecto, pues anoche quise también consignar una presentación porque no me quedó claro las instrucciones de la actividad completamente, porque también se menciona una presentación allí mismo. Entonces yo había cargado un ensayo como tal, pero pudiera sustituirlo también por una presentación según las pautas que usted nos indique. Bien, en primer lugar, le agradezco su intervención muy pertinente, muy oportuna, muy ajustada a lo que realmente está sucediendo en la actualidad. La inteligencia artificial, como usted lo indica, abre un abanico de posibilidades de ampliación del conocimiento, pero también de exigencias naturales a quienes nos desempeñamos en el área académica y en el área de investigación. Eso es algo que va como elemento subyacente. Respecto a la posibilidad de ampliar, por supuesto, sí se puede hacer. Ya voy a cambiar en la plataforma la fecha de entrega. Si ya lo entregó, no hay ningún inconveniente, le incorporo allí la información sobre el correo, me pueden enviar al correo para yo considerar ese nuevo producto. Lo que había indicado precisamente en las instrucciones era que hoy pudiéramos socializar algunas ideas fundamentales sobre este tópico, pero que luego lo complementábamos con otro producto, que era la presentación, si así lo deseaban. Pero si lo desean hacer en forma de ensayo, se sienten más cómodos así, lo puedo aceptar. Es decir, hay flexibilidad y hay apertura en cuanto al producto como usted lo quiera presentar. Y como ya hizo una primera entrega y quiere ampliarla, también vamos a ser flexibles para que entonces usted pues considere los aspectos que quiere integrarle, que quiere incorporarle, y bienvenido a este producto, porque la idea pues precisamente es crecer en todo este mundo académico. Entonces, bienvenidas todas esas reflexiones que pudieran hacer al respecto. Bien, entonces no sé si podemos pues finalizar y me mantengo totalmente en atención a cualquier inquietud eh, por por la mensajería interna. Si surge alguna duda respecto a alguno de los procesos que debemos entregar, alguno de los productos, o si quieren conversar y profundizar, quieren algún material que yo les pudiera aportar, pues también no hay ningún inconveniente. La idea es pues seguir creciendo en este mundo académico y sentirnos siempre abiertos, porque pues el conocimiento crece de una manera vertiginosa también y nosotros pues vamos a un paso de gigantes también detrás de él. Entonces, pues, teniendo la mejor disposición, sé que siempre vamos a crecer y siempre vamos a formar un equipo de trabajo maravilloso en esta institución que nos abre las puertas para poder crecer juntos. Bueno, muchísimas gracias entonces y será hasta nuestra próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.